No estoy viendo la presentación. Espere que ya no había visto la presentación. Espérese que ya... Bueno, no puedo compartir porque no me la está viendo. Parece que ya la va a ver. Aquí está, apareció. Mira qué lindo. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos? Estamos, recuerdo, en la unidad 2 de diseño. Identificada una estrategia en función del problema, identificar un objetivo que hay que cumplir respecto de un problema determinado, o sea, cualquiera, lo que vimos como ejemplo, cualquiera de los problemas, trazamos un objetivo con las dificultades también que implican y que vimos hace un par de semanas o la semana pasada respecto de, bueno, de cómo establecer la cantidad de cambio que es eso. En realidad lo que tenemos que poner en marcha después son estrategias o instrumentos. Tenemos que seleccionar los medios para cumplir con ese objetivo estratégico. Y ahí es donde podemos utilizar esta clasificación, que no es una clasificación perfecta en el sentido que las categorías, estrategias institucionales, estrategias programáticas o instrumentos no son mutuamente excluyentes. Digamos, hay cuestiones que pueden ser tanto clasificadas como una o como otra o en ambos lugares. Entonces, pero todo esto de lo que vamos a hablar ahora y en particular los instrumentos de política pública son medios a partir del cual vamos a tratar de llegar al objetivo que tiene que ver con resolver, mejorar una situación, problema determinado. Y en ese sentido uno, entre los medios, entre las cosas que hay que hacer, por decirlo de una manera muy mundana, hay lo que podemos llamar estrategias institucionales, o sea, orientaciones que implican grados diferenciados de involucramiento estatal. O sea, modos de involucramiento estatal, modos de organización estatal. Ahora vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, yo digo, un rol, no sé, por ejemplo, para facilitar la movilidad, sobre todo a través de los medios estos de autotransporte, los micros, colectivos. Podría tener desde este punto de vista del tema del rol estatal, también de cómo se organiza el Estado, yo podría tener, para ver a grandes rasgos, podría tener una empresa estatal de colectivos o lo que ocurre en el área metropolitana de Buenos Aires, que hay, no sé, 100 y pico empresas privadas que operan en recorridos que están aprobados y con permisos que están establecidos y fiscalizados por el Estado Nacional, por el Estado Provincial o por los municipios de la provincia de Buenos Aires. O sea que el rol que tiene el Estado ahí es de regulador, de diseñador, digamos, de los trayectos, de las líneas, de los recorridos, de regulador del servicio, o sea, cómo tiene que ser prestado el servicio, en qué condiciones, y de fiscalizador de que se cumpla de acuerdo a esa regulación. Pero no es el que maneja los ómnibus. En otro modelo es el que maneja los ómnibus. Y hay modelos mixtos, por ejemplo, el de Rosario, el del Gran Mendoza, en donde hay empresas privadas que compiten con el operador público. Cada uno tiene su línea, no es que compitan en el mismo trayecto, pero cada uno tiene su línea, su recorrido, pero operan con los mismos costos, con los mismos, etcétera, tanto un operador estatal, una sociedad estatal, digamos, de transporte, como todas las empresas privadas. Pero también cómo se organiza el Estado. Ahora vamos a ver después de eso. Otro medio, otra decir, bueno, ¿y cómo le hago para llegar a este resultado? Son lo que muchas veces, y esto es más difícil a veces de aprender, y son las estrategias programáticas. O sea,
formas de ordenar respuestas técnicas en una secuencia de intervenciones. Por ejemplo, si tenemos que, el problema son los llamados ni, o sea, jóvenes que no trabajan ni estudian, pongamos que ponemos como objetivo reducir significativamente esto, podemos tener distintas como estrategias técnicas, ¿no? Una puede ser hacer una fuerte financiación de toda la escolaridad y la escolarización, ¿no? Con becas, con mejoras de infraestructura, o sea, poner a los chicos en la escuela. Otra estrategia es decir, bueno, no, en realidad lo que tenemos que ver es tratar de involucrarlos a través de actividades de formación profesional. Y a partir de esas actividades, por ahí después integrarlos en una, digamos, terminalidad educativa, en la terminación educativa. Otra estrategia es la que en algunos momentos se había aplicado, es crear espacios juveniles, las casas de juventud, y donde se atraía a jóvenes, ni fundamentalmente, con la promesa de, y la realidad de poder desarrollar actividades lúdicas, deportivas, recreativas, culturales, que los fueran entusiasmando y a partir de ahí que se fueran inscribiendo en los grandes institutos de política social, salud y educación. Entonces, esto tiene que ver con, bueno, ¿y cómo le entro al problema desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de las dimensiones técnicas, tratando de priorizar o tratando de darle una secuencia que yo entienda que sea más efectiva para poder finalmente lograr el objetivo final, digamos? Entonces, ahí hay varias cuestiones que hay, los programas muchas veces tienen como prioridades distintas, secuencias distintas, porque creen que esa secuencia garantiza mejor, ¿no?, su incorporación. Muchas veces escuché decir que se iban a crear un montón de playones deportivos porque era la forma de involucrar a jóvenes, ¿no? Involucrarlos, interesarlos en una actividad, buscar cierta asociación, cierta integración, y a partir de ahí que ingresaran nuevamente a la escuela. Mientras que otros directamente apostarían, no, que ingresen directamente a la escuela. Bueno, esa es una discusión. Por otro lado, los instrumentos, que son herramientas específicas, puntuales dentro de una estrategia, y hay una cantidad de instrumentos que, bueno, sobre todo la bibliografía de política pública muestra mucho toda esa secuencia de esos tipos de instrumentos y está fascinada por las clasificaciones de instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, para hacer algo tenemos distintos instrumentos, como unas cajas de herramientas a disposición nuestra, ¿no? Entonces, bueno, son opciones. Todas estas distintas estrategias, instrumentos son opciones, no siempre disponibles o considerables por los actores. Pero también nos dan la idea de que no es que no hay opciones. Claro, las opciones no son infinitas, pero no es que no hay opciones. Siempre hay opciones. Opciones o porque hay una modalidad de gestión distinta, o porque hay una forma de intervención estatal que es distinta, o porque técnicamente se puede hacer de otra manera, porque hay otro instrumento que lo puede hacer más efectivo o no, se puede probar. Representan opciones asimilables, pero no equivalentes. Si yo quiero beneficiar a grupos de pequeños productores rurales, bueno, puedo darles un pequeño crédito, un subsidio, hay distintos como herramientas o instrumentos, pero son asimilables, o sea que uno puede apelar a una, puede apelar a otra, pero no son equivalentes. Una cosa es que yo le dé un subsidio, otra cosa es que le dé un crédito. Dispara una serie de reacciones distintas. Una cosa es que se preparen para dar un crédito, otra cosa es que no se preparen. Y no estoy diciendo hablando mal de uno o de otro, estoy diciendo que son cosas distintas. Muchas veces se expresan preferencias y poder diferente. O sea, muchas veces en un instrumento de política, la elección que hice de un instrumento determinado puede estar expresando mi falta de capacidad de poder elegir otro. Pero a su vez, ejecutar un
necesito capacidad para ejecutar un instrumento determinado. Después vamos a hablar del tema de capacidad y vamos a regodearnos con eso. Bueno, algunas cuestiones sobre estrategias e instrumentos, digamos, de qué depende la adopción. Esto tiene que ver más con la dinámica de adopción, tema un poco más político, de ciencia política, que más técnico de gestión pública, pero es, bueno, muchas veces dependen de opciones ideológicas. Si yo, después hay que ver cómo funcionan en la práctica, pero que yo quiera tener una empresa estatal de provisión de los servicios de transporte urbano, o prefiera que haya empresas privadas que yo las regule y las fiscalice, muchas veces es una preferencia de carácter ideológica. Es decir, prefiero que el Estado haga las cosas o no prefiero que haga el Estado las cosas, prefiero que regule. Puede haber preferencias. Ahora, son admisibles las preferencias, ¿no? Por supuesto, la gente tiene, y los distintos decisores tienen distintas opiniones. Ahora, después siempre hay que contrastarla con la realidad. Después hay que decir si eso efectivamente está mejorando el servicio o no lo mejora el servicio. Porque después hay que ser flexible incluso para cambiar nuestras propias preferencias. Si no, en este caso, sí, yo prefiero que tenga una empresa de, no sé, de trenes, porque por la magnitud, por los requerimientos de infraestructura, etcétera, etcétera. Pero una empresa de ómnibus, no es necesario que el Estado sea dueño de una empresa de ómnibus, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque la verdad es un incordio. Bueno, estoy diciéndolo como un debate, ¿no? Pero porque finalmente hay que contrastar estas distintas opciones con la realidad. Porque tampoco nosotros podemos tener preferencias distintas, pero tampoco nos podemos inmolar ante la evidencia de que algo realmente no funciona en este contexto, en este lugar, de acuerdo a lo que es mi preferencia. Pero bueno, si hay gente que quiere inmolarse, no hay ningún problema. Después habrá elecciones y veremos cuál es el resultado, obviamente. También dependen de presiones o de climas de época. Hay veces hay épocas que favorecen determinados instrumentos o determinadas organizaciones del Estado y es muy difícil imponer algo distinto a ese clima de época. Muchas veces es muy difícil ir en contra del clima de época. Entonces, de alguna manera, ejerce una presión importante sobre qué cosas se pueden decidir en materia de instrumentos. También hay actores, obviamente, presiones, condicionalidades. Las instituciones multilaterales de crédito han ejercido una presión muy importante en el pasado respecto de los instrumentos, de las variedades a adoptar, ¿no? sin ninguna duda. Las trayectorias previas, lo que en general los gobiernos van adoptando digamos, instrumentos que ya vienen adoptando de antes porque están acostumbrados a eso. Bueno, también dependen de las características del bien o del servicio a producir. Muchas veces, recordemos que en políticas públicas, uno usa el término política pública y realmente da la impresión de que todo es lo mismo, ¿no? Obviamente no se les escapará que no es lo mismo, pero muchas veces el propio uso del término políticas públicas tiende, aunque sea una abstracción, tiende a unificar el campo, ¿no? Y que, bueno, todas más o menos padecen o tienen las mismas características. Y la verdad que las políticas de defensa nacional, la política de defensa nacional, tiende a producir un bien público, único e indivisible, que es la defensa nacional o la sensación de defensa nacional o la realidad de tener prevista la defensa nacional. Bueno, es obvio que para una característica de esto hay un tipo de organización del Estado que es requerido y que tiene mayor éxito, posibilidades de éxito y tiene características propias. No es lo mismo que producir bienes y servicios divisibles de carácter privado o bienes preferentes, como por ejemplo en salud y educación, que son bienes llamados en economía privados, o sea que son de consumo rival y excluyente, pero que son preferentes, que yo tengo que inducir a su consumo por parte de los individuos. Entonces tengo que organizarme de una manera distinta. Es decir, las áreas de política pública son muy diferentes y pueden requerir estilos, formas distintas, ¿no? Cuando hablábamos al principio de las estrategias institucionales, recuerden que habíamos dicho
que se puede estatizar, privatizar o establecer esquemas de concesionamiento, o la gestión unilateral del Estado, o la cogestión público-privado. En el Estado, por ejemplo, en un gobierno determinado, se puede gestionar eso a través de un ministerio multipropósito y una oficina centralizada, o bien crear una agencia especializada que genere esos bienes y servicios que son necesarios. A veces hay incluso hasta una sacralización o una fetichización de esta idea de crear agencias. No me acuerdo en el año 2000 que estaba todavía el gobierno de la Rúa, 2001, y se jugaba con la fantasía de crear la agencia social. Entonces, no, tenemos que crear la agencia social. Como si crear la agencia social ya de repente resuelve todos los problemas. Pero la pregunta que uno hacía es, bueno, pero ¿qué va a hacer la agencia social que no está haciendo el Ministerio de Acción Social o de Desarrollo Social ahora? ¿Qué es lo que va a hacer? No, pero va a ser... Por eso, muchas veces simplemente se le pone un título, una etiqueta a algo que en realidad va a ser lo mismo que antes, pero puede ser distinto en la medida en que crear una agencia le puede dar una cierta flexibilidad, pero si no se reconocen las similitudes, tampoco se van a reconocer las diferencias que tiene la administración vía el Ministerio de Desarrollo Social o vía una llamada agencia social, como si fuera una solución, un maná que baja y soluciona el problema. Pero bueno, ha habido todo un proceso de agencialización muy importante. Vamos a hablar la semana que viene de eso en los últimos 30 años. En Argentina hay, a nivel nacional, solo cerca de 120 instituciones estatales que son, diría, descentralizadas, o sea, que están fuera de la administración central, que son entes descentralizados y autárquicos, por ejemplo, la AFIP, el ANSES, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, etcétera, o empresas públicas, entes públicos no estatales, corporaciones y todo lo que implica la banca estatal, digamos. 120 solo en el nivel nacional. Bueno, grados de concentración, desconcentración, la coordinación interorganizacional, cómo es el diseño de colaboración y coordinación. Y por nivel de Estado, la gestión multinivel, por ejemplo, que hoy en programas en donde hay gestión nacional, provincial y municipal. Bueno, entonces, parte de la respuesta para lograr el objetivo es cómo se organiza el Estado y el rol que adopta para llegar a ese resultado final. Bueno, hay en los instrumentos de política pública hay distintos modos de clasificación, etcétera. Hay una clasificación muy conocida de Christopher Hood, no sé si la alcanzaron a ver en Políticas Públicas 1. Christopher Hood, que es uno de los grandes exponentes de todo el tema de instrumentos, dijo que el Estado era una caja de herramientas. Fundamentalmente, funciona como una caja de herramientas. Ante un problema, tiene un conjunto de herramientas que pueden solucionar el problema. Por supuesto que para un problema puede haber 2 o 3 herramientas, alguna que funcione un poco mejor. Para algunos problemas tiene una sola herramienta y para problemas que todavía no tienen ninguna herramienta, pero es una caja de herramientas. Esa caja de herramientas surge del manejo de lo que Hood llama 4 recursos básicos que tiene un gobierno, que es el recurso de nodalidad, es decir, ese recurso de estar en el centro de la sociedad, de tener una posición nodal a partir del cual puede interpelar a todos los agentes de la sociedad, comunicar cosas, exigir ciertas cuestiones del punto de vista del suministro de información y se desprenden una cantidad de herramientas de política pública. Tiene dinero, tiene capacidad de compra, con lo cual puede hacer intercambios, comprar, digamos, distintos tipos de servicios. Tiene capacidad o un recurso de autoridad, o sea, puede obligarnos a hacer cosas. La pandemia ha demostrado que el Estado tiene capacidad para obligarnos, tiene poder sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y es un poder legítimo dentro del Estado de Derecho y dentro de por supuesto, de lo aceptable que puede ser implicar
controlar nuestros cuerpos. Obviamente tienen límites, obviamente opino que en el caso de Formosa, vuelvo a este ejemplo, se traspasaron esos límites. Pero en el caso de una emergencia de estas características, tiene dentro del Estado de Derecho y que estén vigentes otros derechos que hacen a la condición humana, tiene la autoridad para exigirnos comportamientos. Y tiene la posibilidad de, con sus recursos, o sea, con su organización, sus recursos humanos, actuar directamente. Entonces eso le permite tener como varias herramientas. Una de las clasificaciones más conocidas está en la bibliografía obligatoria, es la de Bedum. Disculpen. Es una clasificación a partir del grado de coerción del instrumento respecto de la conducta de los ciudadanos, de los individuos. Porque finalmente, creo que esto lo mencionamos varias veces, los problemas públicos, digamos, que llaman nuestra atención, se producen por comportamientos agregados que producen efectos nocivos y también en combinación con efectos externos que pueden ser desde cuestiones climáticas hasta físicas, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente el componente comportamental es muy importante. De empresas, de individuos, de padres, de familia, de hijos, de distintos, depende del problema que sea. Entonces, las políticas públicas tienden a actuar sobre el comportamiento de las personas, tratando de modificarlo a través de por distintas vías, tratar de modificar ese comportamiento individual o individual agregado, no solamente de individuos, sino de organizaciones, ¿no? Desde partidos políticos hasta empresas, organizaciones comunitarias, sindicatos, clubes, los que tengan que ver, los que estén alrededor del problema que esté seleccionado. Entonces, a partir del grado de coerción del instrumento, organiza los instrumentos que llama regulaciones, donde ahí el grado de coerción es el máximo. O sea, yo trato de exigir un comportamiento a través de una norma, de una regulación. No puede circular por él. Y con esto está asociado un mecanismo de fiscalización y de sanción por incumplimiento. Después, grados de coerción, digamos, intermedios, que es la coerción, en el sentido de la coerción como la incidencia en el comportamiento a través de estímulos, a través de beneficios económicos. O sea, yo quiero lograr un comportamiento a través de la promoción a través de promover una acción a través de medios que movilicen no tanto por la restricción en lo negativo, sino en lo positivo. Y por otro lado, puedo incidir con un bajísimo nivel de coerción sobre el comportamiento a través de actos como de información, sensibilización, campañas, formación, no sé si dije capacitación. O sea, lo que tiene que ver con que las personas internalicen un comportamiento, que lo internalicen, o sea, que lo hagan a partir de ahora, pero porque están convencidas de que ese es el comportamiento, ese es el producto de una sensibilización, de una capacitación, de una información. Entonces, en todos lados cambio, o por lo menos tengo la expectativa de que cambie el comportamiento, digamos, de un individuo, de una empresa, o por miedo a las sanciones o los efectos negativos, o porque quiero aprovechar los beneficios que están planteados con esto, o porque me percaté que efectivamente es mejor ese comportamiento. Entonces, acá están lo que llama los palos, las zanahorias y los sermones, eso lo dice el amigo Bedún. Más recientemente aparece este término mucho en la bibliografía, a veces no se traduce, en inglés se llama los nudges, o lo que si podemos hacer la traducción al castellano serían como los empujoncitos, pequeños empujones que ayudan a tomar decisiones. No entran dentro de la categoría, aunque yo creo que en algunos casos lo discutiría, pero no entran en la categoría de los anteriores, porque no son medidas de coerción, sino son medidas que alientan un comportamiento sin modificar
el marco de la decisión y sin evitar que las personas puedan tomar otra decisión. Mientras que en los anteriores instrumentos realmente se trata de garantizar de que la decisión que tome sea esa que estamos esperando. En estos casos puede tomar otra decisión, pero estamos tratando que estadísticamente tomen más decisiones como nosotros las queremos. Entonces es la modificación de cualquier aspecto del contexto decisional que altere los comportamientos sin olvidar ninguna opción o cambiar incentivos. Por ejemplo, si yo, quiero promover una alimentación más saludable en los niños y en los jóvenes, y saco una reglamentación de aplicación obligatoria en todas las escuelas públicas o de gestión pública y de gestión privada, de que en los distintos kioscos o cantinas o lugares de abastecimiento de meriendas o de etcétera, de alimentos, tienen que estar expuestos primero las frutas en una secuencia. Me estoy poniendo muy reglamentarista, pero con una secuencia. Entonces que la persona el niño cuando vaya ingresando, lo primero que vea son las manzanas, las peras, las bananas, las naranjas, y después vea los alfajores, y después vea las papas fritas. No estoy evitando que compre un alfajor, por lo menos a través de este instrumento. Después puedo inventar otro instrumento que al final le dé un palo en la cabeza. No estoy hablando de eso. Puede decidir lo que quiera. Pero ya la forma en que está organizada la presentación induce en un porcentaje a un mayor consumo de manzana, por ejemplo. Otro caso, que la opción por el tema de la donación de órgano no sea por no ser, que sea por no ser donante en vez de ser donante de sangre. Entonces, yo directamente me inscriben, no sé, a través del DNI y toda esta cosa, como donante de sangre. Yo tengo la opción de no serlo, pero la opción, que es siempre un ejercicio, digamos, efectivo, explícito y consciente, sea la opción por no serlo, en lugar de ser la opción por serlo y que por defecto no lo sea. ¿Qué es lo que tengo como resultado? Es que tengo muchos más donantes, legalmente, digamos, donantes. Y no hay ninguna trampa al respecto, simplemente que se aprovechan ciertas tendencias estadísticas para lograr mejores resultados. Bueno, hay una cantidad de instrumentos en un texto conocido de la década del 90 de Osborne y Gabler. Un trabajo de Barda también dice, bueno, estos son distintos instrumentos, usted tiene impuestos, regulaciones, subsidios, etcétera, bueno, bla, bla, bla. En el trabajo de Linder y Peters, que está en la bibliografía, ustedes pueden revisar un poco una muestra de instrumentos de política pública, subsidios en efectivo, garantía de préstamos, certificaciones, normas de calidad, préstamos, inversión, cuota, multa, es decir, distintas cosas que uno podría hacer en un mismo lugar. Y, perdón, también hace una caracterización de de los atributos de esos instrumentos, y porque eso es importante dependiendo del tipo de políticas públicas, cuáles instrumentos tienen quizás alguna mayor eficacia en un lugar o en otro. Entonces, dependiendo de la complejidad de la operación, de la visibilidad de la política pública, de la adaptabilidad y de los usos, por distintos factores, algunos atributos que pueden tener distintos instrumentos y cómo pueden ser, digamos, más efectivos en un ámbito de política pública que en otro. Entonces, recomiendo también la lectura de Linder y Peters. Vamos, y yo voy cerrando un poquito con esto, vamos con algunos ejemplos, pero no de aplicación, ¿no? El transporte, bueno, yo trabajo temas de transporte, entonces traigo algunos ejemplos con respecto a esto. Nos quedan unos 10 minutos más, así que no, espero ir rápido. Uno dice también, así como decíamos, política pública, todo parece lo mismo. El transporte también es muy, muy distinto, muy diverso. Y depende del tipo de medios, si estamos hablando de redes muy densas y físicas muy densas, o estamos hablando de redes que son invisibles en algunos casos y que lo único visible es, ¿no?, los centros las terminales y centros de transbordo, por ejemplo los aeropuertos, pero no tengo una autopista física aérea ni una autopista física marítima, salvo que sí, por ejemplo, en lo que se está discutiendo ahora de
de la vía de navegación troncal, efectivamente hay una vía de navegación troncal que está requiriendo, por ejemplo, un dragado sistemático, entonces sí es una autopista en un lugar, entonces se convierte en una red física también, pero es muy poco. Después, marítimamente, es escasísimo lo que uno puede decir de eso. O sea, básicamente son puertos, son terminales. Mientras que en la red vial o la red ferroviaria, uno tiene después no solamente las terminales, sino la propia red, ¿no?, de tránsito. Las diferencias técnicas de los modos, los tipos funcionales, la posibilidad de derechos de propiedad que hay y de competencia que puede haber son muy distintos dependiendo de los modos. Pongamos en un extremo el subterráneo. Puede haber distintas compañías compitiendo en la línea D, por ejemplo. Y lo veo muy difícil. Primero porque hay barreras físicas para el ingreso de informaciones que es notable. Y después, por otro lado, hay una coordinación que tiene que es de una sincronización de segundos. ¿Cómo es posible garantizar competencia? Básicamente, por lo menos por línea, pero muchas veces para todo un sistema necesita ser un solo operador. Ahora, puede ser público o puede ser privado. En la Argentina en una época fue público, ahora es privado, desde hace bastante tiempo, y ahora acaba de renovar su contrato de gestión por otros 10, 12 años más, la misma empresa que estaba de antes. En otros lugares es una empresa pública, pero es una sola empresa. Ahora, ¿puede haber competencia en el autotransporte? Sí, ¿por qué no? Puede haber competencia, puede haber varias empresas privadas, incluso puede haber una empresa pública, como decía los casos de Rosario o de Mendoza. Y compiten, claro, cada uno tiene su propio recorrido, pero hay tramos en donde es posible pensar una competencia, porque muchas veces se utilizan algunos vías únicas, comunes, para algunos tramos, y entonces se verifica algún tipo de competencia. Pero, digamos, entonces, ¿cuáles son las respuestas que puedo tener? Depende de cuestiones técnicas, de cuestiones también de organización de esa producción, de la capilaridad del sistema, de las distintas formas de acceso al sistema, ¿no?, que en algunos casos es muy limitada, los aeropuertos, en otros casos es, no sé, 20.000 paradas de ómnibus en el Gran Buenos Aires. Entonces, las respuestas van a ser distintas, también por razones técnicas, por razones de organización productiva, y no es simplemente por capricho. De un colega, Roberto Martínez Nogueira, un gran colega, hizo una tipología de programas sociales, ¿no?, y a través de dos variables. Una, la homogeneidad o, al revés, heterogeneidad de la tarea. O sea, que si la actividad de ese programa social era muy la misma para todos, o dependía del cliente, por decir así. Y después, otro es el grado de interacción del agente público o del agente público con el ciudadano o la ciudadana, o sea, el grado de interacción, si era intenso o no era intenso. Y ahí hizo entonces una tipología con 4 tipos de programas sociales, que uno también los unifica y dicen todos los programas sociales, los planes sociales, la actividad. No es así. Por un lado tenemos programas con una homogeneidad muy grande y una nula interacción o muy baja. Por ejemplo, la transferencia de ingresos, el IFE, el AUH, la tarjeta alimentar, también si incorporamos las asignaciones, otras asignaciones o jubilaciones. O sea, hay una clara, una actividad que es a todos por igual, digamos, de acuerdo a una tipología, y la verdad no hay interacción. Es escasísima la interacción. Y esto en general son programas que les viene muy bien toda la tecnología, todas las TICs. Y entonces, los grandes desarrollos que ha tenido la ANSES y la AFIP, ha tenido también por las características que tiene este tipo de programas sociales. En el otro extremo tenemos actividades muy heterogéneas, porque dependen del tipo de cliente. Y con una gran interacción, que son básicamente son servicios sociales, servicios profesionales. Pensemos, por ejemplo, la recuperación de personas con adicción. Cada persona es un trayecto, un proyecto, si se puede decir, de recuperación. Cada cliente es distinto.
Hay, bueno, sí, grandes modelos, pero cada cliente es distinto. Y por otro lado, la interacción es enorme. Por ejemplo, acá las TICs no tienen un impacto muy importante. Y las posibilidades de, digamos, de respuesta, también se abren distintos tipos de servicios localizados, no gubernamentales, que pueden ser parte de una red de organizaciones en donde el Estado se comprometa no necesariamente a prestar directamente todos los servicios, puede ser parte de los prestadores, pero puede haber prestadores privados, pero el Estado garantiza la calidad, el protocolo de atención, los prototipos de atención, los estándares de calidad y fiscaliza eso, aunque los prestadores sean otros. Pero basándose básicamente que son servicios personales, son servicios de seguimiento de calidad de servicios profesionales. Eso es bastante distinto. Bueno, hay otros ejemplos más. Acá, por ejemplo, acá hay una diapositiva sobre, no sé, ejemplos para, digamos, apoyar a ancianos desprotegidos. Bueno, utilizando la modalidad, la tipología de HUD, bueno, teniendo nodalidad, tesoro, puedo pagar servicios de atención a ancianos, servicios domiciliarios, por cápita, por ejemplo, pagar geriátricos. Puedo obligar a los hijos u otros parientes cercanos a atender y a proteger y a los ancianos, ¿no? Bajo las premisas del Código Civil y de los códigos procesales civiles de no abandono de personas. Y tengo también, el Estado tiene sus propios albergues de día, de 24 horas, asilos, etcétera, con lo cual presta servicios. Entonces tiene distintas modalidades para finalmente lograr un objetivo que es proteger o brindar apoyo o salud integral o protección integral a ancianos. En tema de apoyo a empresas, lo que se llama gastos tributarios, o sea, lo que gasta el Estado por la reducción de los impuestos que pagan las empresas, ¿no? Exenciones tributarias, reducciones de alícuotas, diferimientos en los pagos, créditos fiscales, o financiamiento concreto, lo que fueron algunos programas de financiamiento a micro y pequeñas empresas, ¿no? Hay algunos ejemplos aquí como para tomar distintos instrumentos u otros regímenes, como por ejemplo el de compra argentino, que es una herramienta, o medidas arancelarias y pararancelarias, o el apoyo a la conformación de redes de comercialización. Son distintos instrumentos. En microfinanzas, como decíamos, puedo dar crédito individual, son todos ejemplos, no puedo dar, pongamos que mi objetivo sea que llevar financiamiento a los pequeños productores. ¿Cómo puedo hacer? Puedo darle un crédito individual. Puedo dar un crédito colectivo o individual con garantía solidaria, como el Grameen Bank, el Banco Solidario de Bolivia y varias ONG que hay en Argentina y que dan créditos colectivos con garantía solidaria. Puedo dar subsidio, como dieron muchos programas de desarrollo rural, directamente dieron subsidio para ciertas actividades. Puedo subsidiar tasa, en lugar de que yo poner el capital lo ponga el banco y yo pongo la tasa de interés. O crear lo que se creó en la década del 90, sobre todo más beneficiosa para pequeñas o medianas empresas, que eran los fondos de garantía recíproca, o sea, ofrecer garantías para que pudieran sacar créditos en otros lugares. Finalmente, ejemplos de mitigación del cambio climático, desde medidas, normas regulatorias, impuestos, bonos, distintas medidas de control de la emisión global, acuerdos voluntarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son simplemente ejemplos de que finalmente hay distintos instrumentos disponibles para tratar de lograr un resultado que es el que nosotros queremos en términos del problema identificado. Bien, les cuento para cerrar ya y quizás dejo un momento ya de grabar.